Ola de novo. Nada, despois de compartir unha experiencia que nos tocou a alma, onde buscar o sentido ao sensentido, onde nos resulta un sensentido entender o que para uns poderosos si o ten. Ben, pois imos falar de Leo Espluga, presentalo. E nada, comentaba o propio Leo Espluga na súa canle de YouTube, onde comparte numerosos vídeos con interesantes reflexións filosóficas, que está centrado en ser feliz. Felicidade entendida como entusiasmo, pasando duns anos de adicación intensa á lectura filosófica, apaixonado en descubrilo todo, a unha etapa actual na que necesita pasar da mera teorización ao goce vital, a entender a filosofía como modo de vida. A súa curiosidade non só se sacia nos libros, vai da razón instrumental a un saber máis experimental. De aí a relación entre corpo, linguaxe e identidade que explora a través de obradoiros, da performance, de videoensaios, dando renda solta á súa creatividade multidisciplinar. A filosofía nace para el dunha profunda curiosidade vital, investiga fora do libro, pero non podería facerlo sen os anos de formación filosófica que tivo, que seguen, pero necesítase vivir e filosofar como dous polos relacionales e dialécticos entre eles. Pensa que a filosofía consiste na ágrafa dogmata, en aquelo non escrito ou medio escrito, pois a filosofía está atravesada polo segredo, aí está a súa potencialidade. Son palabras que saquei de algúns vídeos que estive vendo del para chegarme ao que vai falarnos. É un facerse cargo da verdade, atreverse a enfrontarse á vida e poñer a proba eses conceptos, ese ver que pasa cando está ese concepto na carne, se este resiste. A filosofía é moi monumental e quere atravesala polo pathos da vida. María Zambrano é a súa autora de referencia, o lugar do que parte cando pensa, porque é unha filósofa que evita a imposición, o dogmatismo, parte da sensación, do ensoñamento. Zambrano escribe sobre o segredo, comunicar o incomunicable, sobre o que escapa a razón, pero non a invalida. Así tamén fala do segredo da filosofía Kierkegaard, outro dos seus referentes. Leo é un xoven, moi xoven, investigador e divulgador da filosofía contemporánea, centrado na filosofía da linguaxe, a estética e os estudos culturais. Ten experiencia como docente en espazos académicos e tamén como facilitador de obradoiros. O seu traballo combina a reflexión teórica coa análise de prácticas culturais contemporáneas, especialmente ligadas ao baile, a música electrónica, a performance. É difícil non pensar no que Nietzsche sentenciaba, dicindo que todo o que nos chamamos agora cultura, formación, civilización, terá que comparecer algunha vez ante o infalíbel xuiz Dioniso. Aquí hoxe vai explorar o nihilismo fora da tradicional dicotomía, sentido ou non sentido, propoñendo un desprazamento cara ao afora de sentido, a través da experiencia corporal no baile en contextos de club, da música tecno, empregando o xesto como medio de expresión. Pensamos que a súa presenza nesta semana é relevante porque a súa proposta permite cuestionar os límites dos discursos establecidos e explorar a potencialidade subversiva do corpo fronte ao control discursivo. Tes a palabra? Bueno, espero que se me oiga bien. Sí, ¿no? Perfecto. Nada, muchas gracias por la presentación. Un placer escuchar el gallego. Bueno, me disculpo por no poder hablarlo y impartir la ponencia en el idioma. La verdad que para mí sería un placer enorme. Y nada, hoy básicamente voy a hacer algo un poco inusual. Voy a empezar con una especie de prefacio poético y después vamos a empezar la ponencia como tal, con sus procedimientos y sus formas. Básicamente, como primera enunciación o primera imagen, quería dejar claro que todo esto es un intento de dar cuenta del secreto, ¿vale? El secreto que se muestra a través de la pseudonimia, a través de las diferentes máscaras y sus posiciones. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con el secreto.
Vale, os leo lo que para mí es mi declaración de intenciones primera. La idea es que plantear el problema del nihilismo con alarme, con angustia, es y expresa la propia incapacidad de Occidente, es decir, de la ley, los valores, la racionalidad que quiere dar cuenta, hacerse cargo de su propia acción. La preocupación por la caída del reino, de su sistema, se intenta compatibilizar con la superación del heteropatriarcado, del sistema sexogénero, de la desigualdad estructural de clase y el racismo colonial. Pero lamento decir que la nueva ilustración será siempre vieja, siempre ilustración, siempre filosofía en mayúscula. Seguirá siendo el imperio del logos y la ley del padre. El Occidente que quiere, con las herramientas del amo, reformar la casa del amo para que deje, pero no deje de ser la casa del amo. La preocupación por el nihilismo es la preocupación por la imposibilidad de la reforma, el escándalo ante el mo que aparece insistentemente, a la falla estructural que, pese a toda la innovación técnica y peritaje, acosa a la reforma convirtiéndola en una pesadilla interminable. El arjé se construye una y otra vez, pero en el corazón mismo, entre la sístole sin diástole, que es el goce, y la arteria del comandamiento, de lo doméstico, mora una negatividad infinita, de donde emanan las paradojas. Mora un no, la anarjé, un no principio, que dice un desorden en todo origen, en todo intento de origen, en todo residuo, en todo principio. Hay un cuerpo que expone la fractura de sentido que la existencia es sencilla y absolutamente, la desnudez constitutiva del cuerpo. Dicho esto, vamos a empezar. Quería empezar con otra declaración de intenciones, que es básicamente un acto de, creo siempre, honestidad intelectual, de dónde me sitúo y qué vengo a hacer, básicamente. Así que, como primer gesto, siempre me gusta dar las gracias y los agradecimientos, ¿no? Me encantaría siempre dar solo las gracias, porque en los agradecimientos siento que ya está todo contenido, ¿no? Primero, gracias a Laura Castelao por confiar en mí, la verdad, y permitirme hacer lo que yo quiera, lo cual es un goce enorme. Gracias a Begoña, mi maestra sin duda intelectual y quien ha sido una parte fundamental de la creación de todo esto. A la escena de mi ciudad, de Barcelona, por ser mi escena favorita del mundo y el lugar donde ser y bailar. A Anabel, por ser la persona quien siempre me acompaña en todo esto, y a Tarino. Toda esta ponencia no es más que una continuación de esa conversación en caliente, en ese toilet, escuchando a Luke Slater. Y sobre todo, a todos los alguien de la pista, a los cuerpos que, pese a todo, bailan. No hay nada más bello en este mundo que contemplar en movimiento una pista de baile. Me sitúo aquí con un reto. Mencionaba la compañera que mi maestro, una de mis referencias es Zambrano, y Zambrano es una de las grandes condenadoras del ritmo. Zambrano dice así: el ritmo es conceptual, está dado. Una vez encontrado, no hay más, como sucede en las marchas militares. No hay sorpresa ni asomo de revelación. Solamente en la melodía puede haber revelación. La melodía es creadora, imprevisible. El ritmo, por el contrario, es expresión de falta de libertad. ¿Qué más? Venga, continúo, ¿eh? A no ser que se trate de un ritmo establecido cósmicamente, entre cielos y tierra, como un coro que empieza y acaba en sí mismo y que puede ser operante, práctico en el mejor de los sentidos, infernal incluso, pero siempre operante. Los discursos de Hitler y sus secuaces eran operantes de un modo infernal. No había lugar para el pensamiento en el ritmo de aquellos discursos. Lo que no es más que ritmo es un infierno, castillo infernal, mortal por sí mismo. Bueno,
Pues yo voy a hacer una defensa del ritmo contra mi maestra, supongo. Esto, por cierto, es de la introducción a Notas a un método, un texto maravilloso de Zambrano. La propuesta filosófica se encarna dentro de una ontología relacional a nivel filosófico y un interés por la subjetividad, una investigación por la subjetividad, básicamente. Un intento de hacer una filosofía más pequeña, aún citando a Hegel constantemente, porque una filosofía que busca habitar en su respirar, en su atender a la dimensión singular, ante todo, ¿no? Con precisión, siempre. Tampoco me da vergüenza reconocer mi condición posmoderna, no pasa nada. Y sobre todo que me encarno en una crítica de los dualismos y lo binario, ¿no? Eso sería fundamental, aunque siempre se cuela algo, debo decir. No, es imposible estar completamente fuera. ¿Qué pretendo? Bueno, pues pretendo acercar a un contexto filosófico con el lenguaje de la filosofía, una fuera de la misma, ¿no? Entendiendo que eso forma parte del margen y de la diferencia de la propia filosofía, ¿no? Y sobre todo intento, por difícil que sea a veces, no hacer de la alteridad una excusa y una caricatura, ¿no? Me parece fundamental atender con precisión a la dimensión singular, ¿no? Porque hablar de singularidad sin precisión es un acto de injusticia, ¿no? Ante la vida. Tampoco es una intención de caer en la actitud del esteta, ¿no? Hay una frase que me conmovió muchísimo la primera vez que la leí en Søren Kierkegaard, en la segunda parte de Lo uno o lo otro, en las cartas que se intercambia, ¿no? Con el cura sobre lo ético y lo estético, ¿no? Dice algo así como: mi amor está puesto en lo accidental, ¿no? Y es la figura de ese esteta que va por la calle buscando que se dé aquella casualidad que emerja la belleza del mundo, ¿no? Una actitud puramente cobarde y controladora, ¿no? Entonces, aquí va apareciendo uno de los temas que atravesará un poco la charla, que es la relación que se da constantemente entre lo necesario y lo contingente, ¿no? Y cómo opera aquí la voluntad, ¿no? Y el cuerpo, sería un poco la idea. Y, por último, esto constituye un intento de desplazamiento, ¿no? Intento recoger el legado del secreto, ¿no? Cuando uno está en la pista de baile, coge conciencia de esa graza dógmata que decía. Y esto, sin lugar a dudas, es un intento de contestar a Wittgenstein, ¿no? De eso que dice, ¿no? De ante lo que no se puede decir nada, más vale callar. Pues no, aquí hay que gritarlo una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Usando tótems, usando lo que sea. La ventriloquía se hace falta, pero no podemos guardar silencio, ¿no? Entonces, vamos ya a empezar. Me encantaría pasar directamente a hablar de la experiencia de la pista y de la potencia que hay y demás, pero creo que es honesto hacer un pequeño recorrido, ¿no? del tratamiento de la filosofía sobre la danza. Esto sigue yendo sobre nihilismo, ¿eh? No os preocupéis que va. Entonces, la danza se caracteriza filosóficamente por ser una gran ausencia, ¿no? Hay un poco de debate filosófico contemporáneo, desde los años 60 más o menos, sobre si este olvido, ¿no? o este dejarla aparte es muy flagrante o muy, muy, muy flagrante, ¿no? Hay los que dicen que sí y los que dicen que no, hay un poco de lío ahí, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque la danza forma parte del origen, ¿no? Esta cosa que ahora vendré a debatir, pero vamos a decir que forma parte desde el origen, ¿no? Lilian Lawler, ¿no? En Dance of the Ancient Greek Theatre, ¿no? Un libro bastante interesante, explica cómo en el propio texto griego, ¿no? En la sociedad griega, hay una conciencia clara de que no es posible encontrar ningún antiguo rito de iniciación sin danza. Esto lo dice Luciano. Entonces, en la historia de la filosofía, en relación a la danza, nos encontramos constantemente ante una paradoja, ¿no? Según dice Miguel Ballarín, muy interesante, que nos encontramos en la aparentemente paradójica e históricamente consistente formulación de la danza, al mismo tiempo como parte de una tríada imitativa simple y como una vía de acceso a la experiencia trascendente. Es decir, la danza aparece desde Plotino
como aquella imagen de la elevación, de la trascendencia, de aquello sagrado, y al mismo tiempo es considerada un arte mimética, cutre, fea. O sea, es muy interesante ver cómo se da esta tensión, ¿no? Hay otro tipo de... Esto desde la historia, ¿no? Aparecen algunos textos y demás, pero solo aparece como de una manera que luego veremos. Hay otra vía, también contemporánea, que está ganando un poco de fuerza, que a mí no me gusta nada, que es la actitud fenomenológica a la hora de entender la danza, ¿no? A partir de textos de Merleau-Ponty y demás, ¿no? De toda esta fenomenología del cuerpo, que entiende que esta primera persona, ¿no? Del singular tiene una capacidad filosófica a través de la epogée y todo esto. ¿Cuál es el problema fundamental de la vía fenomenológica, a mi parecer? Pues que de alguna manera genera un origen, una naturaleza, ¿no? Y aquello de cuando se baila aparece la naturaleza del ser humano, aquella parte original fuera de la socialización, como aquel cuerpo casi puro, ¿no? Pero esto es fundamentalmente un problema, o al menos desde mi posición, ¿no? Esto es básicamente porque la noción de origen, es decir, que me encanta, ¿no? Como lector de Zambrano y de Heidegger es un concepto que me flipa, pero es profundamente problemático, ¿no? Esto básicamente, diríamos desde Derrida, que básicamente es una noción profundamente logocéntrica, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una tendencia a buscar un fundamento último o una verdad original que nos garantice el significado de las cosas, ¿no? Es decir, aquella verdad tan querida por la filosofía que hay que rescatarla como sea, ¿no? Ya sea a través de la naturaleza, a través del paraíso, como sea, ¿no? Entonces, los conceptos de origen y naturaleza suelen funcionar como estos fundamentalmente supuestos estables, ¿no? Aquello que garantizaría la verdad de alguna manera. Curiosamente, esto se hace en el marco de una crítica de la metafísica de la presencia, ¿no? Para Derrida, la tradición occidental privilegia la idea de presencia, algo inmediato, puro, originario, ¿no? Un estímulo. Y él argumenta básicamente que esta metafísica de la presencia es inherentemente contradictoria, ¿no? Ya que el significado siempre está diferido y aplazado, ¿no? Esto es muy interesante porque yo aquí vengo a hacer una defensa radical de la presencia, ¿no? En contra de la representación, sería la idea central de esta charla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vayamos a un breve recorrido histórico, ¿no? Desde Sócrates hasta Nietzsche, así cortito, donde básicamente vamos a ver ciertas imágenes que me parecen interesantes y creo que van rompiendo de alguna manera esta idea, ¿no? de la danza. De momento estamos en la danza, ¿eh? No hemos llegado al baile, estamos aún en la danza que, bueno, aún queda. Entonces, la primera imagen, curiosamente, es el Sócrates de Jenofonte, en el espejo, ¿no? En el banquete menos conocido, o sea, el banquete chulo es el de Platón, que es el que hay que leer, pero el de Jenofonte, pues mira, aparece Sócrates que en un momento así de borrachera, de dionisíaco, ¿no? de juerga, le da por irse al espejo y ponerse a bailar mirándose a sí mismo, ¿no? Sabiendo que esto evidentemente genera la risa de sus compañeros, ¿no? Que se empiezan a reír de él y a ridiculizarlo. Hay algo en esa imagen, ¿no? Muy bonito como lo lee Marie Bardet, que hay una cierta sensación como si Sócrates, ¿no? estuviese viendo en el espejo esa relación que hay entre el pensar y el mover, ¿no? Como de alguna manera en ese espejo, en ese movimiento corporal, encuentra no tanto una metáfora de la filosofía como abstracción, sino como los desplazamientos exigidos por las potencias conceptuales, ¿no? Como en el movimiento del cuerpo hay, al menos así lo veo yo, una cierta relación entre el peso de la gravedad y la libertad del músculo, ¿no? de la articulación. Y cómo precisamente en ese espacio la filosofía tiene algo que ver con ella, ¿no? Hay un anclaje ahí que es muy interesante, y creo que en esa imagen espectral de Sócrates hay algo, ¿no? Pero eso es una imagen que queda ahí, que al final, aquí estamos haciendo un ejercicio de hermenéutica, pero al final es una ridicularización de Sócrates, ¿no? La que hace Jenofonte. Entonces,
La imagen que ha, sin duda alguna, imperado en la filosofía y la concepción de la danza, también por la importancia que tuvo el ballet, ¿no? como espacio artístico del baile, es básicamente la imagen de la metáfora de la bailarina en femenino, como ligereza, ¿no? La ligereza de la bailarina que se eleva del suelo, ¿no? Y parece que flota, ¿no? Esta era la imagen casi sublime para los filósofos, ¿no? De, evidentemente, la mujer como musa, además, ¿no? Esta imagen de la bailarina es pura metáfora, no es ni mujer ni cuerpo, es espíritu, es puro espíritu, ¿no? Se mueve sin que sus pies toquen el suelo, fantasía de la abstracción, ¿no? Es utopía de la metafísica. En términos psicoanalíticos podríamos decir que es fetichismo del objeto, pero bueno, esto vamos a dejarlo para más tarde. Aquí queda, de alguna manera, se muestra el privilegio fundamental del espíritu que ha tenido la filosofía, ¿no? La filosofía a lo largo de su historia ha privilegiado el espíritu sobre el cuerpo, ¿no? Entendiendo que el espíritu ofrece la vida, ¿no? Una animación y una libertad de pensamiento total, ¿no? No hay una restricción física. En ese sentido, la imagen que expresa el espíritu es la bailarina ligera, ¿no? Que niega el cuerpo en su moverse. Es la bailarina que deviene espíritu dejando de ser cuerpo, ¿no? Vemos así de manera muy clara, ¿no? En este dualismo espíritu-cuerpo, cómo la ligereza de la liberación del cuerpo se contrapone a la liberación motriz en el cuerpo, ¿no? A la fuerza de la intensidad de un organismo. Pero, como bien aparece uno de mis compañeros, que es Kierkegaard, ¿no? Con su ojo tan curioso y tan contradictorio y tan especial, y deberíamos decir en vez de Kierkegaard, Johannes de Silentio, que es el escritor de Temor y Temblor. En Temor y Temblor, justo antes del primer problema célebre, de la problemata número 1, es la famosa ¿existe una suspensión teleológica de lo ético? Aquella previa, ¿no? Que termina en la paradoja de la fe, ¿no? Como aquella frase tan conocida que pues la fe empieza allá donde la razón termina. Es una página que yo creo que es de las páginas que más he releído a lo largo de mi vida, y hay algo ahí que se me escapa siempre, de que no acabo de entender bien qué quiere decir, pero es una página que ya me apasionaba antes de yo bailar, ¿no? Y ahora que bailo pues me parece como muy, muy curiosa. Y en este fragmento, Silentio, nos está hablando del caballero de fe, que es la imagen de aquel que ha conseguido hacer una renuncia infinita y expresa lo infinito, ¿no? Es decir, un caballero, aquella persona que ha accedido a un estadio, ¿no? A una esfera, que tiene una capacidad vital muy potente, ¿no? Y dice así Silentio. No hay agua. Tengo, no te preocupes. Según parece, lo que le resulta más difícil a un bailarín es adoptar de un salto una postura determinada, de forma tal que no se le pueda contemplar en dicha posición, pues en el mismo salto se da la postura. Quizá no exista un solo bailarín capaz de ello, pero nuestro caballero lo hace. Son muchos los que viven inmersos en los dolores y delicias de esta vida. Son como aquellos que en un baile, en lugar de bailar, se pasan todo el tiempo sentados. Los caballeros del infinito son bailarines y alcanzan altura. Con un salto se elevan y vuelven a caer, lo que constituye un espectáculo muy entretenido, digno de contemplar. Pero en el momento de tocar el suelo, de nuevo, y aquí está la gracia, no pueden quedarse instantáneamente fijos en una posición, sino que vacilan durante unos segundos. Ese vacilar demuestra que son ajenos a este mundo. Según sea experto, el espectador resaltará más o menos a la vista esa vacilación, pero ni siquiera el mejor de tales caballeros conseguirá eliminar completamente su vacilar. Y aquí es donde viene el ojo. No es cuando se encuentra en el aire el momento de observarlos, sino cuando tocan el suelo, precisamente porque así se les reconocerá.
caer de tal manera que pueda parecer que a la vez están inmóviles y en movimiento, transformar, encaminar el salto de la vida. Básicamente. Pues esta sería el análisis kierkegaardiano, que nos dice que por mucho que este salto sea magnífico, el truco está en el suelo, ¿no? Y por supuesto que tenemos que llegar a esta figura, ¿no?, que de alguna manera da un corte total, ¿no?, y nos ofrece siempre muchas directrices a la hora de pensar el cuerpo, que es Nietzsche, ¿no?, por supuesto. Nietzsche utiliza la metáfora del baile constantemente, ¿no?, desde aquella conocida afirmación de la Pseudo Zaratustra, donde dice aquello de solo creería en un dios que supiese bailar, hasta pues aquel aforismo donde dice que juraría que lo tengo apuntado en El caminante y su sombra, donde explica que un buen maestro, ¿no?, es aquel que te enseña a bailar con la cabeza, con la pluma y los pies, ¿no? Pues bien, Nietzsche es una figura fundamental para pensar el baile. Por una cuestión, invierte o quiebra el dualismo espíritu-cuerpo, ¿no? Cuando en la Pseudo Zaratustra hay un momento donde Zaratustra se encuentra con unas mujeres, ¿no?, bailando en el campo y las observa, ¿no?, y siente una profunda envidia por ellas porque pueden bailar y él no, ¿no? Y les canta una canción y demás y hace como que se mueve un poco y demás, pero menciona los bellos pies que están en contacto con el suelo haciendo ese baile, ¿no? Y dice y habla de la ligereza, no del espíritu, sino la ligereza del cuerpo, en contra del espíritu de la pesadez. Aquí está la clave, ¿no? El espíritu se vuelve algo pesado, mientras que lo que se identifica con lo ligero es el pie que está en contacto con el suelo. En vez de elevarse, ¿no?, a esta abstracción, a esta metafísica, lo que hace el pie es arrastrarse por el suelo, negociando con la gravedad un sentido. Aquí es cuando aparece, para mí, uno de los trozos más bonitos, que es en el segundo baile, ¿no?, en el segundo canto de la danza. Anteriormente, Zaratustra ha estado dialogando con la vida, ¿no?, y es uno de mis pasajes favoritos de la Pseudo Zaratustra, donde hay una especie de conflicto ahí, un diálogo con la vida precioso, ¿no?, donde hay una afección tan fuerte que la verdad es que es estupenda, ¿no? Entonces, Zaratustra le dice así a la vida, ¿no?, le canta esto a la vida y le dice: solo 2 veces agitaste con tus manos tus castañuelas y ya se balanceaba mi pie, con furia de bailar. Mis talones se encabritaron, mis dedos se tensaron para escucharte. ¿No lleva el bailarín sus oídos y los dedos de sus pies, en los dedos de sus pies? Pies sobre la tierra, rabia de danzar, ¿no? Esta para mí es lo potente. Es aquí donde, como decía, la binaridad pesado de ligero se retuerce de risa con la danza, ¿no? Se rompe la dialéctica, a tomar por saco, ¿no? El espíritu de la pesadez, ¿no?, la lucha contra el espíritu de la pesadez pasa por la gravedad, ¿no? Y por último, ¿no?, hay ese golpe anciano de Jean-Luc Nancy, que nos viene a decir que justo en el mundo, ¿no?, hay casi 1 gramo de pensamiento, y que en el lugar de la producción del gesto, es decir, en el baile, el lugar donde se produce el gesto, hay una abertura que fuerza el pensamiento. Entonces, si hemos visto que esto de la danza es un poco complicado, es básicamente por un motivo, y por el cual considero la pista de baile o el dance floor un espacio privilegiado. El problema de la danza es el problema de la estética, ¿no?, de la filosofía estética o la filosofía del arte. Y curiosamente vamos a intentar retornar a un sentido más original de estética, como sensibilidad, pero bueno, eso es otro tema. En la estética, ¿no?, se va a dar una relación entre sujeto y objeto en la obra de arte, ¿no? Esto es algo muy típico,
que se intenta romper en el siglo XX, ¿no? Con Heidegger, con Gadamer, pero las categorías siguen estando bastante operativas, en la cual pues, la obra de arte es algo que fundamentalmente se contempla, ¿no? La obra de arte es un objeto que puede movernos como un sujeto a nosotros y conmovernos y que haya un diálogo y demás, pero fundamentalmente es algo que funciona a través de la mirada o la escucha. Es algo que es una relación relativamente unidireccional, ¿no? Es una pieza de arte. Hay una expresión que pretende representar algo que quiere decir algo, ¿no? Algo que quiere decir alguna cosa. Con sus costumbres, ¿no? Hay sus símbolos, sus significaciones, sus sentidos. Y esto se vuelve, a mi parecer, una problemática muy fuerte, ¿no? Yo leyendo literatura, bueno, pues la literatura académica sobre la danza, hay ríos de tinta sobre cómo la danza es especial porque cuestiona la diferencia entre sujeto y objeto y demás, cuando realmente la pista de baile esto ni siquiera es un problema, ¿no? Es un pseudo problema para el cuerpo esto. Entonces, pues vamos a abandonar la vía de la estética, la vamos a abandonar también porque no puede tener su interés, pero considero que para lo que pretendo hacer y para hablar de sentido o de otro sentido, que es una fuera de sentido, pues tiene más valor, ¿no? Entonces, básicamente aquí la idea es que pensemos en el cuerpo, con el cuerpo, desde el cuerpo, ¿no? Y no sobre el cuerpo o del cuerpo. Hay un intento de cierta liberación de la mirada del espectador, ¿no? En el baile, en la pista de baile, dentro del club, hay una falta de telos, que es decir, hay una falta de finalidad, de dirección, de teleología. Nunca se realiza nada, no hay ninguna búsqueda de nada, no hay finalidad. Hay una risa furiosa y una indiferencia ante el sentido. En la pista habitan subjetividades, personas, que están cómodas en la tensión necesidad-contingencia, ¿no? Esto es una cosa que históricamente a los filósofos les atormenta, ¿no? La necesidad y la contingencia, y esto puede ser, y esto tiene que ser sí o sí, la causalidad y todo esto. Pues la gente que está ahí sabe perfectamente que si haces lo mismo, obtienes resultados diferentes cada noche. Y están muy cómodos en esa idea, ¿no? Hay una fuera de la causalidad, ¿no? La causalidad simple y llanamente no está operativa. Entonces, os quiero hablar de dos casos interesantes. Uno es el de gesto-espejo-transmisión, que es uno de mis favoritos, y la experiencia de la psicosis en la pista de baile, que esta es un poco más densa, pero creo que es muy interesante a nivel filosófico. Como vamos a desembocar o aspiramos a un límite radicalmente material, a una ley sin ley, a una comunidad de cuerpos sin discurso, sin reconocimiento, de pura presencia. Entonces, la experiencia de la pista. Vamos ya a entrar a la materia. Perfecto. Como yo lo veo, no hay cópula. No hay la ligazón que implica una cadena de comandamiento, un desliz. Esto es una cuestión que preocupa muchísimo a la filosofía analítica en el siglo XX, que es la cuestión de la cópula, ¿no? y la de verdad. Jameson tiene buenos textos sobre eso. Pero la idea aquí básicamente es que cuando hay una relación entre dos cosas, siempre es fundamentalmente desigual por el propio lenguaje, ¿no? Aquí, fuera del discurso, se suprime la cadena de comandamiento. Sigue habiendo una jerarquía, ¿no? entre el DJ que está en la cabina y la pista que está bailando. Sigue habiendo jerarquías y los cuerpos se siguen expresando las tecnologías de control, de biopoder del Estado. O sea, eso no se escapa de eso, pero bueno. Pero, y todo esto que voy a decir es un quizá, y solo un quizá, y algo extremadamente contingente que puede pasar en la pista. No es algo que pasa, es algo que puede pasar y algunas veces sucede.
hay un instante-tiempo. Como dice Mackenzie Ward en Raving, hay un hilo de memoria que empalma, ese hilo de memoria empalma con este en el Rave Continuum. La topología del tiempo de la carne se pliega para mezclar sin costuras ese bit con este otro y con aquel. Es decir, el tiempo no es un tiempo histórico, no es un tiempo lineal, es un tiempo que pertenece a un continuum, que es como una especie de lugar así, que es como, a mí me gusta llamarlo una puerta trasera que se accede sin llave, una especie de backdoor extraña y muy curioso, ¿no? Hay una repetición en este continuum, ¿no? Es un más allá del placer, es una intensidad, dice Mackenzie. El espacio Rave, disociación puro ello y puro superyo y nada más. Puede proporcionar espacio para existir dentro y fuera del cuerpo a la vez, un estado de libertad que exige una incesante reextensión. Por eso, la posibilidad de adicción física o mental, la sensación queer, trans de bienestar y la incesante proliferación de nuevas formas de movimiento junto a la incesante proliferación de la éxtasis. Hay una liberación. Durante 20 bits, el mundo nos pertenece, básicamente. Y el mundo es todo lo que podemos sentir. Esto genera otra forma de comunidad, que se relaciona de una manera diferente, que opera algo fuera de la dicotomía sentido sin sentido, ¿no? ¿Por qué? Y esto aquí, esta cita me encanta, de la Mackenzie, ¿no? Que está parafraseando a una amiga suya, que dice, como dijo Q una vez, mientras nos relajábamos en una rave, esta es una vanguardia que a la gente verdaderamente le gusta. Somos parte de ese grupo que experimentaba con nuevas configuraciones maquínicas aquí y ahora. No las posponemos hasta que la revolución, ese tiempo al otro lado del arco iris, lo haga por nosotras. Nuestra práctica es aquí y ahora, y se despliega de manera lateral en el tiempo K. Somos las que tenemos no solo una teoría, sino también un arte de la carne alegre, las que sabemos cómo pueden construirse las situaciones para estilizar los encuentros fortuitos de la carne, la tecnología, el sonido y la química. Somos las que hackeamos nuestros cuerpos, cada uno de acuerdo con sus necesidades, rechazando la coartada de la naturaleza como máscara de una norma meramente arbitraria. Somos las emunistas. Aprendemos de las situaciones en las que podemos compartir, en las que podemos dejar de ser propiedad privada. Bueno, este texto es absolutamente maravilloso. Porque hay una paradoja bastante interesante, pensando esto, operativa, que hay una radicalidad singular en este continuum y es una práctica antirrevolucionaria. Es una cosa que a mí me daba, al principio pensé, hostia, qué movida, ¿no? O sea, esto es una práctica antirrevolución, porque no hay un orden que quiere ser sustituido por otro. No hay una finalidad de un mundo diferente, es un aquí y ahora. En este sentido, es una comunidad anárquica, pero no anarquista, sobre todo. Es una comunidad de alteridades. Y esto es posible, básicamente, porque no hay reconocimiento. Luego contaré más. Es un intento de aquello que decía Nancy, de un ser con. Es una comunidad de comunicación en el gesto, sin origen y sin telos. Es un tiempo fuera de la historia, fuera de la comprensión. Cuando uno está ahí y baila y entra y sucede todo lo que sucede. Luego cuando llega a casa, esto lo hablaba con las amigues, oye, ¿tú te acuerdas de algo? Yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada de lo que he escuchado, tengo una vivencia aquí que tengo una huella, pero no recuerdo nada, ¿no? La memoria no está operativa, porque no hay un lenguaje ahí. Es una desujeción, no hay coordenada. En este sentido es una experiencia psicótica, porque no hay coordenadas. No hay relación con, no hay un con, es un ser con, pero no una relación con. Se es básicamente espejo, un speculum,
un speculum puramente, un espejo puro y duro. Y hay una interrupción lógica porque no se puede hacer programa de esto. De aquí no se deriva nada. De la pista de baile, en el club, no se deriva absolutamente nada, ¿no? No hay programa, no hay revolución. Es acontecimiento puro y duro, ¿no? Pero en la descripción esta, ¿no? Yo hablaba de tecno, ¿no? Pero ¿por qué el tecno? ¿Y por qué esa música concretamente, ¿no? ¿Por qué ese bombo a negras en un 4x4 que no para? Y no se rompe. O sea, es una marcha, es una autopista, que no es así hasta el final, ¿no? Bueno, pues dice Mackenzie, el tecno comenzó como el sonido de la negritud, dándose a sí misma un futuro en las ruinas. ¿En qué se convirtió? En el peor de los casos, bueno, no quiero meterme en ese tema. En el mejor, en un tiempo maquínico, sónico, que puede soportarse. Un tiempo soportable para una época en la que el tiempo de la duración ya no está disponible. Un tiempo trans, sin futuro, pero que hace un presente del presente. Las puertas del paraíso están cerradas con llave. Ahora es propiedad privada. Pero podemos entrar por atrás y saltar la valla. El tecno te dice que no puedes escoger las causas o saberlas. El tecno es una paradoja porque te dice que en el 2 más 2 es 4 mora la libertad. Lo cual a mí es una cosa que me costó mucho entender. Me llevó muchas horas de pista, de baile, de frustración y de enfado. ¿Cómo un 2 más 2 es 4 es libertad? Si siempre es 2 más 2 es 4. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque, como bien veremos luego, si me da tiempo, porque veo que me estoy comiendo ya el tiempo. Bueno, muy bien, perdón, que hemos comenzado más tarde. El 2 más 2 es 4 permite al cuerpo, paradójicamente, explorar su contingencia. Cuando nuestro cuerpo y nuestra psique y nuestra alma está pendiente de ¿será 5 esta vez? ¿Será 7? ¿Será 3? ¿Será 2? ¿Será 9? ¿Será 2 más 2 es A? ¿Será 2 más 2 una línea? Claro, el cuerpo está a la espera constantemente y es incapaz de escucharse a sí mismo. Está constantemente en una actitud casi policíaca, ¿no? de búsqueda. En cambio, cuando tú sabes que durante las 12 horas en las que estés aquí, tu cuerpo va a pasar lo mismo. O sea, y eso abre al cuerpo la posibilidad de empezar a expresarse y librarse de aquello, ¿no? Del pronóstico, ¿no? Del pronóstico. Entonces, evidentemente, esto no quiere decir que sea machacón. Puede ser muy machacón, te puede joder el día y la noche, pero también puede conducirte y llevarte a un estado en el que el cuerpo le pasa una cosa muy particular, porque el tecno tiene la virtud de generar tensión y en vez de liberarla, como suele hacer la música, contenerla cada vez más. Va haciendo, yo siempre pienso que el tecno es como una bola, ¿no? de fuerza, que en el momento en el cual va a petar, se hace más pequeña, con la misma masa. Entonces eso va cogiendo una cosa que hace que el cuerpo le dé una cosa ahí, que ahora os explico, y eso te lleva a un mirar a los ojos, ¿no? Es una intensidad tal que nos fuerza a mirar a los ojos ante lo que nos encontramos entre dos cosas. Ya os decía que seguirá habiendo binarismos. En primer lugar, puede ser un descarte. Mirar a los ojos y darte cuenta que lo que había ahí es un simulacro, una perversión, ¿para quién estoy bailando? ¿Por qué estoy haciendo ver que me lo estoy pasando bien? O ¿qué sentido tiene todo esto? ¿no? Y entonces se constata el simulacro, que todo eso era falso. O bien, uno se encuentra ante la pulsión de muerte, un límite, un no poder más de la fuerza que estoy siendo. No es casualidad que una de las palabras o conceptos usados tanto en el mundo anglosajón como en el mundo aquí, en varias comunidades, esto es muy de nicho, pero es el término de cabalgar.
rite, el cabalgue. El cabalgue es el término en el cual se explica esta experiencia del baile, en el cual aquí se hace presencia, ¿no? En ese momento donde se mira la pulsión de muerte y al límite de la fisicalidad, es donde aparece la posibilidad de un clic que nos lleva a la psicosis pura y dura, a un espacio donde hay un límite sin prohibición, un límite que simplemente es material, es lo que pueda tu cuerpo. Y esto es evidentemente, aquí Spinoza estaría contento, o no sé, le parecía un poco pagano quizás esto, pero bueno. Y esta experiencia de la psicosis, intentaré, me había preparado aquí unas charlas sobre psicoanálisis, pero me parece ya esto un tostón, el pobre psicoanálisis, vamos a dejarlo un poco de lado, pero os haré como un resumen, ¿no? de Lacan, porque, como decía, no hay representación, hay pura presencia. Importa que haya alguien en la pista, pero no un cualquiera, ¿no? Un alguien, un ello, un tal. El nombre propio nos da igual en la pista, lo que importa es que haya alguien, ¿no? No un cualquiera, pero alguien, ¿no? Y ese alguien es el espacio del ello, del no reconocimiento, de la pura presencia. Básicamente, Lacan, cuando lea a Freud y demás, en la psicoanálisis, establece básicamente 3 cuadros, que son la neurosis, la psicosis y la perversión. La neurosis es un poco, aquí esto con perdón de los psicoanalistas, que me van a matar, pero la neurosis es como estamos todos en el mundo, básicamente, ¿no? Todos somos neuróticos. Hay una represión, estamos reprimidos, y la constante interrogación por el deseo del otro, ¿no? Mi deseo es el deseo del otro. Y hay un sometimiento a la castración simbólica, ¿no? Básicamente. Es como si está operativa, que esta vocecita que no se calla, eso es un poco la neurosis, y el inconsciente pues manda. En la psicosis, ¿no? Representa una estructura fundada en la forclusión, esta palabrita que les gusta tanto, que básicamente en la psicosis hay una ausencia de mediación simbólica adecuada que organice la relación del sujeto con el mundo, ¿no? Es decir, la psicosis es algo que no es bueno, ¿vale? No voy a hacer una defensa de la psicosis, es una putada. Es una relación directa, no mediatizada, con el lenguaje y el goce, muy importante. Es una relación directa. La aparición de fenómenos elementales, ¿no? Pues hay la alucinación, el delirio, la fragmentación corporal, lo que viene siendo bailar de toda la vida, pero bueno. Entonces, y por último está la perversión, que es un poco contra quien yo vengo a dar esta charla. Porque si vengo a hacer una defensa de la pista de baile y de la fuera de sentido, es porque la alternativa es la del perverso. El perverso sabe muy bien de nihilismo y juega dentro de él, ¿no? Un poco, sería la idea. La perversión es básicamente usarse a uno mismo como herramienta del gozo del otro, ¿no? Del otro en mayúscula, no de la minúscula, ¿no? De esa cosa extraña que nadie sabe quién es. Que básicamente es sé que las cosas son así, pero aún así voy a hacer esto, ¿no? Es el que conoce la ley y la transgrede, pero está adicto a la ley, necesita de la ley, es sade, ¿vale? Sade es el perverso por definición. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que la experiencia, este click, este ride que os decía, que solo a veces, nadie sabe por qué, pueden ser las luces, las drogas, las personas, el DJ set, el sonido, se puede dar todo y que eso no pase. Es una experiencia puramente contingente. Pues ahí se da el 2 de la neurosis. El 1 extendido en la psicosis, que es que se da una fractura radical entre el sujeto y el lenguaje, una imposibilidad de asumir una posición enunciativa estable, una ruptura en la capacidad de distinguir claramente entre lo interno y lo externo, lo que viene siendo una alucinación. Si en la neurosis el sujeto está dividido por la represión, en la psicosis la forclusión produce una escisión más profunda, ¿no? Hay una ausencia de símbolo. Y entonces, ¿por qué esto es potente? Pues porque básicamente la experiencia que se puede dar, esta contingencia, esta psicosis, nos abre un espacio donde el lenguaje, el discurso, ¿no? El lenguaje discursivo palidece,
donde no hay mímesis, no hay imitación, no hay representación, no hay símbolo, no hay reconocimiento, pero hay una especie de libertad y de goce muy particular donde se da una certeza de sentido, que es un sentido extraño, incomunicable. Bueno, incomunicable sí que es comunicable, pero que no se puede decir. No se puede decir ese sentido. Y en ese sentido cuestiona la dicotomía falta de sentido del nihilismo, ¿no? La experiencia de la psicosis nos da la certeza de que hay un sentido otro. Simple y llanamente hay un sentido otro. Y esto ya hemos abandonado rápido la psicoanálisis, por suerte. Tenía 2 o 3 páginas más, pero es un poco pesado. Entonces vamos a irnos a lo que es mi parte favorita, ¿no? que es básicamente 2 cosas que suceden en la pista de baile que me parecen clave, ¿no? Que es el espejo, el lenguaje de la pista de baile es el gesto, perdonad. El gesto, ¿no? El gesto como el lenguaje fundamental de la pista. Y a través de este baile, que son gestos, porque es un baile siempre improvisado, no es una coreografía como en la danza, es un baile, es una respuesta, es una traducción corporal, ¿no?, del cuerpo al sonido. Pasa una cosa, que es que hacemos espejo, que hace que esto es increíble, ya veréis. Dice Marie Bardet, una teórica muy interesante, contemporánea, bailarina y filósofa, que el gesto es relación no entre 2 objetos constituidos, sino entre 2 relaciones en curso, básicamente, ¿no? Porque dice ella que hay que descartar la posición que vería el cuerpo como una sustancia biológica o cultural, a modo de una superficie de inscripción de normas o constructos sociales, ¿no?, que corre el riesgo de seguir postulando una sostenibilidad opuesta, jerarquizada. Entonces, todas estas reflexiones, las que voy a decir ahora, se las debo sin duda algunas a Sonia Fernández Pan, que tiene un libro maravilloso llamado Edit, donde habla de estos fenómenos, ¿no? Vamos a hablar un poco de espejo y gesto, ¿no? Hacer espejo, básicamente, es una cosa muy curiosa que vamos a leer lo que dice. Dice: es la música a través de la piel la que funciona como materia de contacto. Recoges el movimiento de alguien que está lo suficientemente cerca sin importar su nombre, sin importar quién es o qué hace cuando no está bailando. Importa más que te guste cómo baila, tanto como para desear ser ella, ser él. Procesas, metabolizas ese movimiento y sin darte cuenta lo incluyes en tu cadena de pasos de baile. Te estás comunicando con un lenguaje prestado. Te estás comunicando con él, con ella, en su lenguaje. Es muy interesante porque aparece un lenguaje que escapa a la propiedad, ¿no? Es un lenguaje constituido entre singulares y es como, ¿y quién empezó ese gesto? Nadie lo empezó. Es un lenguaje muy curioso porque se resiste a la autoría, como veremos más tarde, ¿no? Hay esta alteridad que dice así: es un gesto que descansa pero que no se detiene. Es un virus estimulante que se reproduce y expande gracias a los diferentes cuerpos, lugares y momentos que ocupa. La alteridad se vuelve plural. Bailar es ser muchos otros a la vez. Es ser desde el contagio y no desde la esencia. Esto me parece fundamental, porque cuando se habla de valores y de la decadencia de Occidente y se habla del ser humano y estas posturas más humanistas, ¿no?, al final se defiende una idea de esencia, una idea de naturaleza, una idea de una idea de deber, de sujeto, ¿no?, de legalidad, de voluntad. En cambio aquí en el baile tenemos la certeza extraña, una certeza arracional, de que se puede ser desde la afectación pura y el contagio puro y no desde la esencia, lo cual me parece algo digno de ser dicho, ¿no? Como bien dice Sonia, bailar es una forma mucho más humilde y radical de esperanto.
Y esto nos lleva ya a mi parte favorita de su texto, que para mí es un manifiesto, porque aborda una cuestión que es la cuestión de la memoria. Y yo diría que lo que dice Sonia creo que habla del recuerdo en vez de la memoria, pero bueno, lo curioso del recuerdo es que uno no puede acceder a él, ¿no? Esto habla del in vino veritas, Kierkegaard, ¿no? La memoria es un dato accesible, no es una información, es una enciclopedia. El recuerdo es algo afectivo, es algo también contingente, como veis. ¿Qué nos sucede, no? Pueden ser las magdalenas de Proust o el olor a romero que me llevaba cuando tenía 5 años y pasaba por el campo con mi familia, ¿no? Es algo que yo no puedo capturarlo, pero que me sobrecoge, ¿no? Y dice Kierkegaard, evidentemente, que el valor de la vida está en el recuerdo, no en la memoria. Nada más faltaría, ¿no? Porque el recuerdo se lleva muy bien con el olvido, que es una virtud. Pues dice así, Sonia. La de la pista es una memoria somática que aparece y desaparece en el cuerpo colectivo de la pista. Para recordarla es necesario bailar. Es una somateca de documentos vivos que se resisten al archivo. Es una historia que contradice el entendimiento lineal de los acontecimientos. Es decir, va en contra de la historiografía, va en contra del archivo. No se puede ser un erudito de los movimientos de la pista de baile. Se es bailarín y punto. Para recordarla, ¿no?, es necesario bailar, que esto para mí es lo fundamental. Y es ese continuum que decía Mackenzie, ¿no? Es decir, en ese espacio que se resiste al discurso es donde hay una especie de cuerpo colectivo global, ¿no? Porque el club de Berlín en el cual una persona va y se pilla un gesto y aparece en Barcelona y alguien desea ser él y hace espejo, y es una especie de virus maravilloso que encarna una memoria colectiva desde los primeros bailes de Detroit hasta el house de Chicago y los clubs secretos en la represión. Es una experiencia que ha persistido y persistirá, esta memoria, ¿no? Y es muy bonita porque cuando uno está ahí se da cuenta de que es una especie de tradición muy particular que se resiste a la escritura, ¿no? Es un bochorno, y esto lo debo decir ya, cómo se habla de la historia de la música electrónica como una serie de innovaciones técnicas de grandes hombres, innovadores y DJs, ¿no?, en contraposición a la pista, ¿no? Como si la pista fuera algo, como dice Sonia, algo secundario mientras las cosas importantes suceden en otro lado, ¿no? Cuando es una cultura de baile, fundamentalmente. Pero esto es muy bonito porque entonces, si no hay historia y no hay telos, hay un secreto operativo que está ahí, presente siempre. Y hay una experiencia corporal, ¿no?, que yo le llamo la del tótem, es como me gusta pensarla, en la cual aparece un poco esto que decía del corpus en vez del hombre, ser un cuerpo y no un hombre, no un humano, sino un cuerpo. Ser el cuerpo de la pista, sentir esos muchos otros dentro de une, que dice así: imagina que fuese posible hablar con la voz de otra persona y que esto no impidiese al otro seguir manteniendo su voz, que ni le usurpase ni le arrebatase nada. Sería una voz sin propiedad, ni totalmente tuya ni totalmente de la otra persona. Estaría a tu disposición, pero no te pertenecería exclusivamente a ti. Esto para mí es increíble, ¿no? Moverte como se mueve otra persona y tú darte cuenta que eso no te pertenece a ti, pero al mismo tiempo no estar negando a nadie, ¿no? Ese ser con, esta idea de comunidad, de sentido que aparece ahí, en el cual hay una comunicación directa, inmediata, donde no se somete, donde no hay una jerarquía, donde hay un simple deseo y un simple movimiento, ¿no? Y esto parece una fricada, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Dice así:
Es un gesto múltiplo que además se resiste a la autoría. Los gestos no pertenecen a nadie, pero son de muchos. Son marcas de identidad que no se prestan a una posesión singular. Se declinan en plural, se expanden y transforman gracias a formas de consentimiento anónimo. La belleza de una comprensión profunda entre dos personas radicalmente anónimas que se sienten tan próximas, gracias a un lenguaje puramente gestual, donde nadie está representando a nadie ni a nada. Lo que importa es la presencia del cuerpo en la pista. Y en ese sentido, hay un sentido otro, simple y llanamente, ¿no? Perdón por repetirme, pero me parece importante. Y por último, y con esto ya termino y os dejo echarme la bronca y si nadie dice nada vuelvo al psicoanálisis, que es, lo siento, que es básicamente, que esto me lo dejo para el final porque es lo que más me gusta, que es la posibilidad de la desmemoria. El baile, la pista de baile, expresa o muestra o aparece una cosa que creo que todos sabemos, que es que nunca se es el mismo después de un encuentro, ¿no? Creo que es una cosa que siempre se dice, ¿no? No eres la misma persona después de un encuentro, ¿no? Siempre estamos ahí mutando. Pero en la pista de baile hay una radicalización de esta dimensión absoluta, ¿no? A mí, a nivel un poco más personal, no puede parar de sorprenderme cada vez que estoy en una pista de baile, al cabo de un rato, de 1 hora, 2 horas, pensar, hostia, otra vez va a ser esto importante. Como yo había dado por hecho que aquí ya me conozco este espacio, ya estoy como Pedro por su casa, me sé mover, domino los timings, domino las personas, domino los ritmos, me sé lo que voy, conozco el DJ. Y aquí estoy otra vez sorprendiéndome a mí mismo, entrando en una experiencia radical, otra vez en la psicosis, ¿no? Joder, que es... Pues sí. ¿Por qué? Porque en la pista, una es una alteridad mutante a merced de la siguiente transferencia somática que se produzca. Teniendo en cuenta que los cuerpos tienen memoria, pero también desmemoria, existe el peligro de que una vez incorporado un nuevo gesto, no puedas volver a tu estado anterior, que no puedas volver a ser tú por mucho que lo intentes. Bailar es una forma de renuncia involuntaria a la identidad estable a través del movimiento. Y esto para mí es toda la idea, ¿no? Me encantaría haber dicho solo esto, pero había que dar el rodeo. Porque genuinamente no volver a ser uno mismo, por mucho que se intente, considero que no hay mayor liberación que esa, ¿no? Que la construcción del yo, por mucho que se esfuerce en coger el control, no pueda. Tiene un valor, ¿no? Es una certeza de constatar una libertad que pasa por el dejar ir, que es una libertad que no pasa por una fortificación de la voluntad, por una decisión, por un poder. Es una libertad que pasa por un decir, pues vale, ¿no? Curiosamente, cuando uno empieza a cabalgar es cuando suelta las riendas del caballo, que es una cosa que cuesta mucho de entender y que considero que es uno de esos, es el aprendizaje de la pista. Muchas gracias, sé que es un tema un poco peculiar, pero también no caer en el logos pasa por no hacer grandes discursos teóricos constantemente y atender a las cosas concretas para poder intentar, con suerte, ver una constelación que nos diga algo. Muchas gracias.
Nada, si alguén ten algunha pregunta que queira facer. Ojo que vuelvo al psicólogo. Ah, vale, vale. Bueno, gracias. Me ha parecido muy interesante y me preguntaba por qué este punto de que no existe lo simbólico, ¿no? Si pudieras ampliar un poco más, porque ahí sí que me he quedado yo un poco como que no... Por supuesto. Gracias por la pregunta. Claro, cuando... Este es el problema de no entrar en el psicoanálisis. Lo simbólico, ¿no? Básicamente es la relación entre significante y significado, ¿no? Es decir, como la palabra es puramente simbólica, ¿no? Es decir, es esa relación, los símbolos que dicen, que muestran algo que no está ahí, ¿no? Un universal, una figura, lo que sea, ¿no? En la experiencia esta que cuando el clic que decía del Cabalgue se entra, ¿no? Igual que Zambrano hace la diferenciación entre lo sagrado y lo divino, ¿no? En el cual lo divino hay un objeto o una figura que recoge una serie de sensaciones y las administra, no hay una administración de la sensación, y de esta manera el ser humano se libra de la constante paranoia persecutoria y el delirio de lo sagrado, en la cual se siente visto todo el rato pero no ve qué, ¿no? Y todo es lo que es y todo es absoluto, ¿no? Esa locura. Lo que sucede en ese momento es que la intensidad de la experiencia genera lo que decía, esa pulsión de muerte que lleva al cuerpo al límite de lo posible que él puede. Cada movimiento es todo lo que puede ser ese movimiento, no queda nada. Es un extenuarse absoluto. Ahí, para soportar esa intensidad, el símbolo deja de estar operativo. Se anula la diferenciación entre el estímulo exterior y interior-exterior, ¿no? Y sucede eso que decía Mackenzie Ward de el mundo es todo lo que puedo sentir en este momento, ¿no? Es decir, se anula la relación, no hay mediación, ¿no? El símbolo es aquello que media entre nosotros y la realidad. Cuando pasa eso, no hay mediación, es una experiencia inmediata, ¿no? Es un punto, es un instante, es un punto, ¡pam! Y en ese sentido, por eso luego no se puede acceder a la memoria de eso. Y no hay tiempo, y no hay nada, es una pura presencia, ¿no? Es ahí. Y se anula el símbolo, ¿no? Yo siempre, antes, cuando no había teorizado sobre todo esto, siempre decía que es una experiencia mitológica, ¿no? Porque la sensación es que todo lo que aparece es absoluto, ¿no? Cuando uno está así, cada sonido, cada estímulo, cada movimiento aparece como lo que es, no como lo que dice ser, sino como lo que es, ¿no? Como si siempre pongo el ejemplo del vaso, este es horroroso, como si el vaso fuese el universal vaso aquí, y solo si fuese vaso singular, todo es singular, entonces no hay símbolo, porque si todo es singular, no hay relación, ¿no? Es lo que decía Kierkegaard ahí cuando se pone en suspensión lo teleológico, lo teleológico. Abraham no puede hablar, y todo es absoluto, o sea, todo es singular. En ese sentido, no hay mediación, no hay relación. No sé si te respondí un poco. Como que no hay diferencia de importancia, es por entenderlo, que no hay diferencia de importancia. Claro, eso sería una de las cosas interesantes que sucede y tiene mucho que ver con lo del tema del nihilismo y demás, que es que hay y en ese sentido decía que es algo anárquico, todo es singular, todo es radicalmente singular. Y en ese sentido hay una extraña igualdad muy, muy curiosa, donde efectivamente, ¿no? Hasta el extraño clap de la canción, hasta la brisa, la gota de sudor que sientes salir del cuerpo, todo es un absoluto, ¿no? Totalmente, exacto, gracias. Hola, bueno, yo dos cosas. Uno, parece que estés introduciendo a la seducción. La seducción como arte, ¿no? Con eso que dices de Kierkegaard, ¿no? Y después,
también veo que en el baile, en la danza, está un código efímero, un código que se destruirá en 3 segundos, que funciona repetitivamente todo el rato, ¿no? Y después una pregunta personal, me gustaría saber si te suena la música funk. ¿El funk? F-H-O-N-K. No. ¿Debería? Vale. No. Ostras, pues mira qué diga, qué tragedia. Has dicho seducción como arte. ¿Puede ser? Es que no he entendido bien. Vale. Sí, completamente. O sea, hay un elemento ahí de un ser movido, ¿no? Como un cierto magnetismo muy curioso. Y, sin duda alguna, la danza es un código efímero, absolutamente efímero, ¿no? Donde cada gesto nace y muere en su propio hacerse. 3 segundos me parece un número correcto, puede ser incluso menos. Pero, curiosamente, pervive en la memoria de los cuerpos. Es ahí donde hay esta paradoja interesante entre que es algo fundamentalmente efímero y aún así persiste en la memoria colectiva de los cuerpos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto es más una curiosidad que una pregunta filosófica, ¿eh? Perfecto. Mira, ¿por qué para hacer tu charla te sacaste la ropa? ¿Es por casualidad que la ropa molesta para el baile? ¿Podría ser eso? ¿O podrías querer explicar tú eso? Es que no soy capaz de pensar por qué te tuviste que desnudar para hablar del baile. Muchas gracias. Mira, honestamente, esta camiseta que llevo puesta es una de mis camisetas favoritas para salir a bailar. Me encanta. Sí, sin duda alguna, la ropa molesta bastante para bailar. Aunque he de decir que no suelo quitarme la camiseta bailando por un tema de... Es una cosa un poco bizarra, ¿no? Que hay ciertos ambientes en los cuales solo los hombres se quitan las camisetas y las mujeres no, y eso incomoda y no mola, entonces más vale dejarse algo. Pero sí, me la quito porque cuando voy a hablar, esto es una cosa que es un gesto que suelo hacer siempre. Estoy con la chaqueta, entonces me la quito y es como... empiezo. Es un gesto que me conecta con la palabra y no había pensado en la reminiscencia del baile, pero creo que tienes toda la razón del mundo. Gracias. Ola, mira, eu quería preguntarte cal sería a diferencia que ti marcarías máis con respecto á danza, ao baile na pista, de outras experiencias corporais que podemos ter con un mesmo, cando camiñamos, por exemplo, o luns estivo aquí facendo da Ruta dos Faros e falándonos Luis García Soto, pero no camiño hai este pum, pum dos pasos, o ritmo, ou no submarinismo, que escoitas o ritmo do corazón, ou da respiración. E, bueno, noutras experiencias que marcan ese ritmo así e que a experiencia é non simbólica, todo isto que acabas de explicar, parece que hai moitos paralelismos. O único que se me ocurre de distinto é o contaxio do outro, que pode ser a clave da diferencia na pista de baile. Claro, uno de los elementos fundamentales, gracias por la pregunta, es una cosa que yo he pensado muchas veces, ¿no? ¿Por qué esta obsesión con el baile si el ritmo, el famoso groove, ¿no? Está presente en muchas otras situaciones? Primero porque tiene mucho que ver con lo que tú decías, con la presencia del contagio del otro, ¿no? Es algo especialmente fundamental, pero sobre todo por otra cuestión también, que es que en la pista de baile hay una posesión del ritmo. Se es poseído por el ritmo, ¿no? Es decir, las riendas, esta sensación de las riendas y la intensidad te lleva a eso, ¿no? Es cierto que hay gente que dice que va corriendo, ¿no? Tiene un poco esta liberación en esta especie de continuum del cuerpo y demás. A mí eso no me pasa, la verdad, odio correr, pero me encanta bailar. Y puedo tirarme bailando 6 horas, 7, 8, 10 horas seguidas y el cuerpo me tira. Muy intenso, o sea, de aquí es por eso que estoy fuerte. Y delgado. Entonces, lo potente de la experiencia de baile en el contexto de club, en el techno concretamente, es toda la serie de gestos adquiridos del espacio. Cuando uno entra por la puerta,
la propia gestualidad y la arquitectura del espacio le invitan a una a dejar ir, ¿no? Hay una puesta en suspensión de la normatividad, ¿no? Es decir, no es casualidad que el club sea uno de los espacios preferidos de las comunidades, de las alteridades, para explorarse y conocerse y hacer comunidad. No es nada casualidad eso, ¿no? Es decir, lo raro se da ahí porque ahí es posible. En ese sentido, es un espacio que te invita a permitirte jugártela. Porque esta experiencia que yo he explicado, ¿no? Esta contingencia y quizá, es una experiencia heavy, es radical, es una experiencia que requiere de un setting, de un escenario, de una situación que te permita transgredir el límite, básicamente, ¿no? Hay una transgresión del límite. Y en ese sentido recoge la constancia del caminar, ¿no? Del submarinismo, recoge ese mantra, ¿no? Le añade la intensidad del beso y la multiplica. Y a todo eso le añade la posibilidad del no control, que no es el descontrol, ¿eh? Es una cosa muy diferente, de ceder al imperio del control, básicamente. Esa es la particularidad que tiene. Al menos a mi parecer, ¿eh? Y sobre todo lo que decía del 2 más 2 es 4, que me parece algo clave. Gracias. Hola. Eu quería preguntar por que... Perfecto, gracias, que me gusta mirar. Quería preguntar por que non pode haber recoñecemento nesa comunidade contingente da pista. Gracias por la pregunta. Es una cuestión que pensándola y debatiéndola sobre todo con Begoña, que es una catedrática y demás, al principio me molestaba mucho de reconocer, ¿no? Curiosamente, porque soy el primero que... ¿Quién no va a querer reconocimiento? ¿No? ¿Quién va a decir que el reconocimiento es algo malo? Nadie, ¿no? El reconocimiento es fundamental, ¿no? Aunque tiene el problema de, evidentemente, la dialéctica de reconocimiento que acaba generando el amo y el esclavo. Pero la cuestión aquí es que, evidentemente, como bien explicaba, en la pista de baile es un espacio que también hay reconocimiento, sin duda. O sea, hay cuerpos que son mejores vistos que otros, hay una somatización de las tecnologías de poder y hay una subjetividad desigual que en cualquier otro lado. ¿No? Porque toda formación social es a través de un reconocimiento más o menos fallido, ¿no? Lo interesante es que la comunidad del reconocimiento es una comunidad política, ¿no? Es una comunidad que tiene lo que Hegel decía, un ethos y un telos, ¿no? Es decir, como dice Kierkegaard, el particular está dentro del general. Es decir, se te define como individuo en relación al grupo, en relación al lenguaje, o sea, en relación a la palabra, perdón, al discurso, en relación a las leyes, en relación a la moralidad, ¿no? Lo cual es cierto, yo no estoy negando todo eso, ¿no? Eso es cierto. Pero, y aquí es lo que dice Kierkegaard con Abraham, y es lo que digo yo con la pista, hay una experiencia particular que dice una singularidad donde es una experiencia que, al ser singular, no se puede reconocer, porque no hay palabra posible, ¿no? Como aquello de las obras del amor, como la experiencia del amor, por ejemplo. Entonces, lo interesante aquí es que puede suceder, ¿no? Ese quizá, que haya un conjunto de singularidades comunicándose entre ellas sin reconocerse. Porque lo que importa es la presencia, ¿no? Y en ese sentido puede haber una puesta en suspensión del reconocimiento. Y eso yo creo que es liberador porque abre una operatividad de otra cuestión corporal y otra cuestión ontológica, diríamos. No sé si te respondo un pouco o no. Sí, pero a pregunta é se non hai ese recoñecemento, polo menos da singularidade do outro. Se iso non pode debir nunha instrumentalización dos outros corpos. Pues, o sea, ¿dónde está la instrumentalización? Perdón, que quiero oírlo bien. No momento en que non hai recoñecemento do outro como unha singularidade, como un corpo singular semellante ao meu,
si eso non pode debir en unha, si non se pode convertir en unha instrumentalización del otro cuerpo, como algo... Claro, esto es, sin duda, sin duda. Y aquí es cuando yo decía que estaba haciendo esto en contra de la perversión, es esto. El perverso instrumentaliza al otro. ¿Por qué? Porque el perverso no cabalga, hace que cabalga. El perverso conoce la ley del reconocimiento y la transgrede así, entre comillas. No se libera nunca nunca se libera de esto, de la voluntad, del sujeto, del yo. Hace ver que sí. Y ahí es cuando se aprovecha y instrumentaliza a la gente que realmente está en lo otro, ¿no? Y ese es el gran riesgo de la noche y de la fiesta. Y por eso la noche y la fiesta es un mundo de tantos contrastes, ¿no? Es una misma noche, es el paraíso y el infierno a la vez, en 2 metros cuadrados de diferencia, ¿no? Y es por esto, porque abre la puerta a una actitud de la perversión y una instrumentalización radical de la otredad, sin duda alguna. Sí, sí, es el gran riesgo de la noche. Sí, yo también tengo una pregunta. Gracias. Bueno, también, antes de nada te quiero agradecer tu charla porque me pareció muy interesante y muy honesta. Y me dio la sensación de que iba surgiendo como una especie de danza a medida de que... No sé, bueno, me gustó mucho. Gracias. Y bueno, y hay 2 palabras que supongo que en tu discurso podrían haber aparecido, pero no aparecieron. Y quiero saber si es casualidad o fue intencionado. Una es éxtasis, como una especie de experiencia similar a esa psicosis, o bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, o esa experiencia de otredad y al mismo tiempo de singularidad. Y la otra es el misticismo, entendido como, en el sentido original griego de los misterios, por ejemplo, los misterios de Eleusis, es decir, aquellos rituales que desconocemos precisamente porque son cerrados, porque de ahí viene la palabra misterio, y a lo mejor tiene algo que ver con el secreto del que hablabas también. Entonces quiero saber si hay alguna similitud entre la experiencia que comentas, que describes, no fenomenológicamente, pero sí de un modo, bueno, no sé, que describes, si eso puede ser parecido al misticismo tal y como lo podemos entender en la literatura, y si la experiencia vivida personalmente puede ser parecida al éxtasis tal y como lo entendemos en la literatura, por ejemplo, de los santos y de personas que dicen haber estado o incluso en el nirvana budista, no sé, bueno. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Muchas gracias, muy fino. Es absolutamente intencional no utilizar estas palabras. Hay una intención muy fuerte. Sobre todo por varias cuestiones. Yo, evidentemente, como persona históricamente, diríamos, atraída y gran lector de Zambrano, yo era un apologeta del misticismo y la mística, ¿no? La mística española para mí era Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Dionisio de Repagita, son autores que para mí han sido fundamentales, ¿no? Y siempre he sentido muy interés, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente ese texto de Ortega y Gasset sobre el místico, ¿no? A diferencia del teólogo, ¿no? Y en ese fragmento, para quien no lo sepa, Ortega y Gasset argumenta en contra del místico, obviamente como buen liberal, donde básicamente él nos dice que el místico es un estafador, porque nos lleva de la mano hasta la éxtasis, ¿no? Hasta ese momento, y nos va llevando, y es todo increíble, y es el mejor camino, y luego tiene la verdad con Dios y se queda callado, y no dice nada, ¿no? Y entonces dice, a mí me interesa mucho más el teólogo, que no me vende la moto y me hace un sistema racional de la fe, ¿no? Un Tomás de Aquino, como Dios manda, ahí tocho, la suma teológica, y venga, pues no. Pues, ¿cuál es el problema de esto? Yo siempre decía, ¿no?, que yo quería escribir un libro en contra de Ortega y Gasset, hablando a favor del místico y de su silencio y no sé qué. El problema de toda esta cuestión es que en el místico hay un
un binarismo absoluto entre dos mundos, ¿no? No es casualidad la vinculación entre el misticismo y el ascetismo, ¿no? El rechazo al cuerpo, ¿no? O en este maltrato al cuerpo un poco curioso, ¿no? De los ascetas. Entonces, lo que se hace es se accede, ¿no? a una verdad superior, ¿no? El místico accede a una verdad superior donde el mundo terrenal es una especie como de engaño o de, bueno, muero porque no muero, ¿no? De Jesús, porque muero porque no muero. Como la vida como una cárcel que estaría al acceso, ¿no? Y en el budismo sería la nada, ¿no? Sería una puesta en suspensión. En cambio, lo que yo planteo en la pista de baile es una experiencia que no es más verdadera que la realidad. No es más nada. Es otra, ¿no? Es un desplazamiento horizontal, no vertical. No hay un sometimiento del cuerpo sobre el espíritu o un ensalzamiento de una verdad de no sé qué, y no hay un privilegio, no hay una propiedad, ¿no? Y no se pone en contacto con nada superior. Es una experiencia anárquica, como decía. No hay una jerarquía, ¿no? Yo soy el primero que ha querido siempre interpretar a los místicos como los punkis de anarquistas antiguos y tal, pero es innegable que opera una jerarquía de valores fundamental y una escala y unos estadios de elevación, ¿no? En cambio, la experiencia de la pista es una experiencia que no hay historia, no hay relato, no hay narrativa, y nadie está por encima de nadie, ni nadie accede a una verdad superior de nadie. Lo que hay es una pura somática del ritmo. No sé si te he respondido. Yo te quería preguntar si podías elaborar un poco en el 2 más 2 es 4, porque mientras estabas hablando como que no pude evitar como clasificar un poco el sin control como gozo femenino y estaba pensando como el 2 más 2 4 como gozo masculino. Total, es que es esto total. Esto es muy... O sea, claro, este es el tema. Lo que he dicho antes de la conversación de Luke Slater y tal, esto es una pequeña anécdota, pero creo que te va a responder la pregunta. Hay una fiesta en Barcelona que es básicamente la fiesta, y venía Luke Slater, que para quien no sepa, Luke Slater es una leyenda del techno, ¿vale? Con Planetary Sound Systems es una leyenda, ¿vale? Un tío de la vieja escuela, machacón, y venga machacón, de los que son machacones de verdad, ¿no? Y yo estaba en mi etapa de enamoramiento del techno y estaba con mi amigo y estábamos nosotros ahí bailando en la pista y yo lo estaba intentando y joder, que no conecto, que esto es un tostón, que esto... Y entonces yo empecé ya a teorizar, porque es una cosa que se hace en la pista de baile, se teoriza también, ¿vale? Y empecé a pensar, esta es la música del falo, esto es una fantasía de poder masculina, este es el goce absolutamente... Y yo me empecé a enfadar diciendo que estoy haciendo aquí, esto va en contra... Yo vengo de fiestas queer, ¿qué estoy haciendo con este sonido? ¿Qué estoy haciendo con esta música? Si esto es el imperio de la razón, es una fantasía puramente masculina. Y yo cogí a mi amigo y dije, tú, estoy súper enfadado, no sé qué, y él decía, venga, inténtalo, dale un intento, que no pasa nada. Y a cabo de media hora salimos fuera y me puse a discutir con él. O sea, nos pusimos a discutir. Y yo estaba enfadado diciendo, le falta todo goce femenino, le falta la sensualidad, le falta la liberación, le falta la abertura. Esto es música fascista. O sea, yo le llegué a decir esto. O sea, esto es una marcha militar total, ¿no? Y él estaba como que sí, Leo, que tienes razón, pero no sé qué. Y nos fuimos al toilet, se hace el toilet, y estábamos ahí, y venga a debatir, y a debatir, y a debatir, y a debatir. Y llegó un punto donde yo le dije, ¿sabes qué, tío? Que... estábamos filosofando ahí en el club. Y yo acabé súper cabreado y dije, a la mierda, ¿sabes qué? Pues yo qué sé, pues sí, pues tío, 2 más 2 es 4. O sea, yo empecé a decir, porque le decía, porque este tío, 2 más 2 es 4, y siempre me dice que 2 más 2 es 4. Y la gente viene aquí a escuchar esto porque hace 15 años 2 más 2 era 4, y ahora 2 más 2 es 4, mañana 2 más 2 será 4, y será 2 más 2 es 4 para toda la eternidad. Y esto, los hombres vienen aquí a disfrutar por esto. Y yo dije, y yo le dije, y esto es antirrevolucionario. Esto es una música antiprogresista, es una música reaccionaria. Pero hubo un punto donde dije, pues tío, pues vale, que sí, que 2 más 2 es 4. Y entonces volvimos a la pista,
y tal, y nos pusimos a bailar, y claro, y evidentemente el tío dijo 2 más 2 es 4, y yo me volví loco. Dije, ¡buah! 2 más 2 es 4. O sea, ¿no? Que parece tontería, pero dije, 2 más 2 es 4. Con una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, cada vez que le decía a mi amigo, que le decíamos, que es el 1. 2 más 2 es 4 porque todo es 1, ¿no? Es la música que es un 1. Absoluto, pam, ahí lo llevas. Y ahí es donde yo, con el tiempo, y en ese momento me di cuenta de lo que comentaba, de que el 2 más 2 es 4, siendo aparentemente tan patriarcal, porque lo es, abre algo al cuerpo, abre una libertad, abre una posibilidad de liberación que no pasa por la voluntad. Y esa certeza, abre curiosamente un espacio de contingencia, ¿no? La música deja de ser necesaria porque dice 2 más 2 es 4 y ya está. No te preocupes nunca más por esto. Ahora céntrate en lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, curiosamente, es una música que abre una experiencia mucho más potente, interesante y liberadora, a mi parecer, que una música deconstructed, con cambios y con no sé qué, que está súper bien, ¿eh? Pero ya, cuando lo que decía antes, cuando 2 más 2 puede ser cualquier número, estás sujeto a la música. El ritmo manda sobre ti. En cambio, cuando 2 más 2 es 4, hay igualdad entre tú y el número. Es una paradoja muy fuerte, es una cosa que lleva muchas horas de pista a entender, pero yo es la mayor revelación que he tenido en toda mi vida, que 2 más 2 es 4. O sea, sí. Gracias por la pregunta. No sé si te he respondido. Perfecto, gracias. ¿Nadie más? ¿Ah, sí? Perfecto. Hola, Leo. Hola, buenas. Bueno, te quería preguntar, bueno, esto es una duda, ¿en el techno hay necesariamente letra en el sonido? ¿Letra en qué sentido? ¿Se canta, se dicen cosas o es pura instrumental, no? Esto depende de quién te responda. Un pureta te dirá que no hay letra. Yo te voy a decir que puede haber letra, puede haber un sample, puede haberlo. Pues la pregunta sería si a ti te ha condicionado la experiencia el hecho de que haya letra o no. Si te impide llegar a esa experiencia radical y contingente. Entiendo que es una posibilidad, entiendo que no es algo que se da necesariamente en una pista de baile escuchando techno. La letra es curiosa porque la letra, por ejemplo, en el house me encanta, ¿no? Es una experiencia súper... Es como comunitaria, te miras a los ojos, te sonríes, hablas, se está a gusto. En la letra hay gusto, hay humanidad, ¿no? La letra rompe la robótica, lo alienígena de la música, ¿no? Voy a dar un pequeño rodeo, pero por eso es muy importante Burial, por ejemplo, ¿no? Que coge las voces humanas, las chopea, las amplía y las vuelve robóticas para expresar el llanto tecnológico de la posmodernidad. Por eso Burial es el artista fundamental de principios del 2000, a mi parecer. Vaya. Y siempre que escucho unos vocales en la pista, siento una tensión entre como una especie de subidón y alivio, porque los vocales te estimulan, pero se rompe esa alienaginidad absoluta. Entonces, lo que a mí me gusta mucho, que hace bastante la nueva escuela, es colocar fragmentos de voz que dejan de ser palabra para generarte también, utilizarlos como una rítmica más o utilizarlos al principio como para hacer así y luego ya que venga el ritmo, ¿no? Pero sí, es una tensión muy interesante que la pienso mucho porque es muy contradictoria, porque genera como una emoción como muy cinematográfica. Es como cuando entra un piano, que te hace sentir unos sentimientos codificados. No sé si te he respondido. Sí, la otra pregunta, sí, me has respondido. La otra pregunta sería, creo que también ya has anticipado alguna cosa, pero me interesaba, también pensando en mi propia experiencia, ¿no? Yo acudo a una pista de baile, ¿no? en la que se está pinchando techno, y mi primera sensación o mi prejuicio ha sido un rollo de esto es peña
que está aquí con un goce solipsista, cada uno su rollo, y esto es chungo, esta gente no se encuentra, aquí no hay una apertura a la diferencia ni nada por el estilo, un poco en consonancia con la respuesta que estabas dando, ¿no? Total. Pero bueno, después de tu exposición, me he parado a pensar en la rigidez del cuerpo, el negarse a bailar, el no quiero bailar, ¿no? Y quería proponerte esta reflexión, a ver qué opinas. De si es una suerte como de soledad común lo que hay ahí, en el sentido de que ahí la peña es uno, es otro, es ser otro en uno mismo, sentirse otro en uno mismo, ¿no? En esa experiencia. ¿Cómo entra el tema de la soledad y cómo explicarías tú la rigidez? Pues, claro, completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Yo también, cuando empiezo a meterme en ambientes en ese tecno, empiezo a tener el temor del solipsismo, de decir, joder, esto es una autopista solipsista, cada uno está aquí, y estoy llevando, ahora es Berghain, y dije, ¿esto qué es? ¿No? Todo el mundo está aquí en su propia película, ¿qué comunidad hay aquí? Porque todo el mundo, yo no la veo. Y va muy por ahí, ¿no? Curiosamente, Nietzsche también habla de esto, dice, mis lectores son una comunidad de solitarios, que es una paradoja, ¿no? Una comunidad de solitarios, ¿qué sentido tiene eso? Pues sí, hay una soledad común. Cuando decía que en la pista hay puro ello y puro super yo, no hay yo. Entonces no hay, claro, no hay reconocimiento, hay presencia. Entonces hay una unión muy interesante, que es lo que tú dices, ¿no? Donde la gente es una comunidad que no es menos comunidad por ser así, que es una cosa que hace falta estar en la pista para entenderla, que la complicidad que hay entre anónimos es mucho más fuerte que la que hay entre ellos, individuos, ¿no? O sea, se es solo sin ser individuo. Entonces es una cosa muy, muy paradójica, pero totalmente. Y en relación a la rigidez, esto es un tema. Es un tema porque yo recuerdo la frustración al principio de yo siempre me he sabido mover y tal, y me he apañado. Pero yo venía muy de otras escenas y me movía diferente, y de repente estoy con el pum, pum, pum que digo, joder, ¿cómo me muevo? O sea, y pruebo este movimiento y no me sé mover, y me siento ridículo, y la gente se sabe mover y yo no, y me siento como rígido, me siento rígido, hasta que por suerte un día, estaba ahí intentándolo y que no, de repente se puso a pinchar, sonó un groove, que ese día yo me enamoré, que de repente mi cuerpo entré ahí a cabalgar, y lo potente es que cabalgar o conectar de una manera radical con la música es una experiencia que es accesible sin saber bailar. Tú puedes ser un negado, no ver y sabes hacer eso. Porque yo ahora sé mis gestos de baile y me voy a una pista y aunque no conecte con la música sé bailar. Pero eso es el simulacro. Cuando conecta de manera fuerte, todo el mundo se libera de la rigidez, ¿no? Y eso es, yo recuerdo perfectamente decir, hostia, todos estos músculos que no sabía ni que existían, los estoy moviendo. Y yo he hecho gestos que no sé cómo se hacen, y no sé hacerlos, y no sé cómo tenía la fuerza para hacerlos, pero los haces, ¿no? Y en ese sentido, la rigidez, la intensidad es tanta que suprime la rigidez. También es un tema de con quién estás, has consumido, qué has consumido, qué tal están las luces, qué tal está el sonido, qué tal está el DJ. ¿Eres una persona que está muy atada a la identidad o no? ¿Qué historia tienes? ¿Has tenido un mal día, no? O sea, es una cosa muy, muy amplia, ¿no? Pero la rigidez es como el gran fantasma de la pista, claro, sin duda. Gracias. Ola, boa noite. Moitas grazas pola charla e por ampliar e abrir horizonte. E da lixeireza do corpo, que me encantou. A miña pregunta é, todo isto que contas, este chegar a esta comunidade de singulares, non? E todo do que falaches, do especulum e do xesto, só se pode dar no tecno, ecotecno? Es que esta pregunta, gracias por la pregunta. Me encantaría decir que no. Pero mi experiencia me dice que sí. O sea, esto no implica que no haya liberación en otras músicas. Yo he tenido liberación en otras músicas, ¿no? Sobre todo en relación al género, mi cuerpo.
yo me he liberado mucho en otras músicas que tienen una comunidad más diferente y he tenido experiencias liberadoras fundamentales para mi identidad, ¿no? Y creo que se pueden dar. Pero esta singularidad tan radical solo puede, yo creo, o no solo, sino te diré más bien, para no ser aquí un metafísico fuerte, el tecno es un lugar privilegiado donde esta contingencia es más afín por la brutalidad de su sonido y al mismo tiempo su sensualidad. La dupla brutalidad-sensualidad que se da en el tecno y esta repetición tan fuerte solo se da ahí. Entonces eso es lo que permite esa intensidad, ¿no? De alguna manera. También, ojo, y esto me gustaría decirlo, también por el tipo de persona que acude a esta fiesta, es una persona que está mucho más, es un público que suele estar mucho más educado, es un público mucho más consciente de lo que va a hacer y es un público mucho más respetuoso con lo que está pasando. No es gente que salga por salir, ¿no? Hay una conciencia de la importancia de ese espacio y entonces eso se nota muchísimo. Cuando la gente está en un sitio porque le importa ese sitio y no por estar, cambia mucho también. Eso también es una cosa muy importante decir. La gente que acude son devotos, no hay una devoción. Hola, muchas gracias también. ¿Tú podrías encontrar alguna similitud o paralelismo entre ese 2x4 machacón, machacón y machacón con la práctica de los monjes budistas repitiendo una y otra vez el mismo mantra hasta el infinito? La hay, sin duda la hay, ¿no? Porque como ven que es una cosa que no he llegado a mencionar, pero la tenía preparada en los apuntes en mi proceso de investigación para poder dar esta charla. Claro, hay ese texto de Freud, ¿no? De Más allá del principio del placer, donde el imperio del placer, ¿no? Se empieza a romper por algo que es una repetición, ¿no? Y la repetición es una cosa que tiene esta potencialidad. La diferencia es que la repetición budista, ¿no? Es una repetición para acceder a una pasividad activa, pero una pasividad, a una puesta en suspensión, ¿no? En cambio, en esa repetición machacona del 2 más 2 es 4, genera una activación, ¿no? En vez de soltar el acelerador e irte parando, lo que se hace es soltar el acelerador para entrar en otro acelerador más rápido, ¿sabes? Sería como es lo mismo, pero diametralmente opuesto. Sería. Y a mí me interesa más, evidentemente, la práctica otra, porque creo que porque esto es interesante. Esto es una cosa que quería decir. Por mucho que se esté solo en la pista, si no hay nadie en la pista, no pasa eso. Se necesita de un conjunto de cuerpos para generar ese cuerpo que te permite eso. En cambio, la meditación puede ser una experiencia individual, si quieres. Puedes acceder a esta paz tú solo, sin la necesidad de los demás, ¿no? En cambio, en la pista de baile hay una codependencia. Yo dependo de los demás para que me pase esto. Sin los demás no puedo. Que es una gran diferencia. Hola. 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 Es una simple curiosidad, y perdona por la pregunta, pero si te has atrevido con el reggaetón. ¿Una? ¿Hola? Hola, sí. Que era una curiosidad, y perdona por la pregunta, que si te has atrevido con el reggaetón. Si te has atrevido con eso. Si te has atrevido con el reggaetón. Ah. Aquello de la rigidez que no eres capaz de... No, yo me pego un baile con el reggaetón que te cagas, ¿eh? O sea, yo sé mover la cadera también. Lo que pasa es que no me gusta hacerlo 10 minutos. Ya, claro, por aquello de la masculinidad, no sé, como hablabas de... ¿Cómo? Es que pero al hacer así con el micro se deja y aquí se oye como súper flojito. Hablabas de que había música porque decías 2 más 4, que es como muy masculino. Perdón. Que cuando hablabas de la música, que 2 más 2 es 4, que te parecía muy masculino y que te enfadabas, no sé, yo el reggaetón lo encuentro machista directamente. Entonces, claro, hay una diferencia entre las cosas que son masculinistas y las cosas que son como masculinas en su metafísica o en su darse, ¿no? O sea, el
el reggaetón tiene esa paradoja, ¿no?, que es como un contenido machista que genera una forma corporal no machista, puede ser no machista, ¿no? A las comunidades queer les encanta el reggaetón y bailar reggaetón, por ejemplo, fuera de las dinámicas patriarcales, ¿no? Por mucho que la letra sea explícitamente machista. En cambio, hay músicas que no tienen un contenido machista, que son una forma patriarcal de metafísica, es lo que decía el compañero antes, ¿no?, que es un goce masculino, que eso no significa que sea un discurso masculino, sino que es como un gesto masculino, diríamos, ¿no? Vale, creí que te ibas a ofender, perdón. Ah, no, yo, que va, cero patatero. No sé si hay una pregunta, si no pechamos. Perfecto. Nada, pues moitas grazas a Leo e a todo o público e mañán pues temos a seguinte conferencias de C-Media. Vale, chao. Gracias.